danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay una salvadoreña, un salvadoreño interesados en lo que pasa en su terruño. Bienvenidos en este día, jueves 12 de octubre del 2023. Nosotros nos vamos a entregar ahora al tema electoral, la coyuntura electoral, ¿no? Que consideramos importante en estos periodos, ¿no? Razón por la cual tenemos como invitado al expresidente de El Salvador, a Mauricio Funes. Muy bienvenido, Mauricio. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Acá son pasadas las 2 de la tarde, hora de Centroamérica. Buenas noches para aquellos que, de acuerdo a su uso horario, ya están en la noche, o buenos días para quienes están del otro lado del mundo y nos están sintonizando. Ya es el 13 de octubre, el viernes 13 de octubre. Un placer estar de nuevo en esta plataforma de amplia difusión de los análisis que con frecuencia hacemos algunos a nivel nacional e internacional. Y por supuesto estoy dispuesto, Carlos y Marvin, a responder las preguntas que ustedes formulen, como también las preguntas que pueda formular el público que nos está asistiendo en esta oportunidad. Estoy a sus órdenes. Gracias, Mauricio. Bueno, ya escucharon ustedes que están pendientes aquí de esta conversación, que pueden realizar sus preguntas, también sus comentarios, y que con el transcurso de la conversación aquí se las transmitiremos a Mauricio para que se las pueda contestar. Así es que estén pendientes, les pedimos que también sean relacionadas al tema que en estos momentos nosotros vamos a hablar, ¿no? Y precisamente expresamos que era el tema de la coyuntura electoral. No sé, Marvin, si tú quieres dar una introducción primero. Bueno, agradecer a nuestro invitado, a las personas que ya se están conectando, y pedirles de favor que formulen sus preguntas relacionadas con el tema y con el debido respeto a nuestro invitado, a nosotros, por supuesto, también, ¿verdad? Y que somos el Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Yo soy Marvin Izquierdo Martínez, nací en Cantagallo, Chalate, y actualmente resido en Toronto, Ontario. Muchas gracias. Gracias, Marvin. Bueno, Mauricio, vamos a entrar de lleno al tema. Nosotros estamos muy interesados, te invitamos porque tenemos la certeza de que tú tienes conocimientos también, tienes mucha información sobre y le das seguimiento a todo lo que está pasando en nuestro país. Nos gustaría que nos dieras tus puntos de vista, ¿verdad?, sobre estas últimas 2 semanas de cómo ha sido, por ejemplo, la apertura de la campaña electoral, las inscripciones de los candidatos a esto, ¿no? ¿Cuál es tu interpretación sobre estos últimos hechos de la semana? Con mucho gusto. Bueno, lo primero que hay que decir, y no es una novedad, era de esperarse, es que la realidad nacional está gravitando en torno al evento electoral del próximo año, las elecciones generales de febrero del 2024. Y digo que era de esperar porque definitivamente este es un año preelectoral y estamos a escasos 4 meses de las elecciones, quizás un poco menos de 4 meses de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales que están programados y programadas para el próximo año. Por lo tanto, la dinámica política, incluso una parte importante de la dinámica económica del país, está en función del próximo evento electoral. Todas las fuerzas políticas, tanto el partido de gobierno, Nuevas Ideas, el propio presidente de la República y el vicepresidente, que van como candidatos para un segundo mandato a una reelección que constitucionalmente no está permitida,
pero que de todas maneras tomaron la decisión de inscribirse a ambos como candidatos para un segundo periodo 2014-2019, como el resto de fórmulas presidenciales y el resto de candidaturas de los demás partidos políticos de oposición que están participando. Es decir, hablamos del FMLN, de Arena, de Vamos y de Nuestro Tiempo. Estos tres últimos con fórmulas presidenciales. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en estas semanas? Se está cumpliendo el calendario electoral formalmente, porque se están dando las inscripciones de los diferentes candidatos. Los primeros en inscribirse fueron los candidatos del FMLN. De hecho, la primera fórmula presidencial, presidida por Manuel El Chino Flores y Werner Marroquín, fueron los primeros en inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral luego de la proclamación de la fórmula en la 43 Convención Nacional del FMLN. Yo en ese momento hice una reflexión importante, y es que otrora fueron los años en que el FMLN, como fuerza política que llegó a ser primera fuerza política del país, hacía lanzamientos, proclamaciones de sus candidatos presidenciales con una nutrida participación de la militancia o de simpatizantes incluso. Traigo a cuenta, por ejemplo, elecciones que yo conozco, en las que participé. La elección del 2009, que tiene características similares a esta, en el sentido que también fueron elecciones generales en ese momento. Fueron elecciones que en febrero se eligieron diputados, tanto de la Asamblea Legislativa Nacional como del Parlamento Centroamericano, y alcaldes y alcaldesas en todo el país, como luego en marzo, el 15 de marzo, las elecciones presidenciales. Ahí el Tribunal Supremo Electoral dividió las elecciones. Bueno, la proclamación que se hizo de mi candidatura fue con una nutrida participación. Para los que se les puede haber olvidado, se llevó a cabo en el estadio Cuscatlán, en presencia de unos 20,000 militantes del FMLN, que incluso coparon todas las graderías, la cancha de fútbol, y hasta afuera se pusieron 2 grandes pantallas porque hubo gente que no pudo entrar. La cantidad de convencionistas sobrepasaban los 500, ahora apenas no llegaban ni a los 80 convencionistas. Y claro, hubo celebración, aplausos, apoyos, pero en mi opinión, deslucidos. En mi opinión, deslucidos. Fue un lanzamiento deslucido, sin fuerza, sin músculo partidario. Y hubo una intervención tanto de Werner, que fue el primero que habló, como de Manuel, que fue el que cerró, una intervención sin planteamientos programáticos concretos, sin ningún planteamiento programático. Fue una intervención como cualquier otra, como la que pudo haber tenido en el momento en que llegó a inscribirse como precandidato a las elecciones presidenciales. No hubo ningún planteamiento programático, por una sencilla razón. Yo estoy convencido de que el FMLN en esta ocasión, a menos de 4 meses de las elecciones, no tiene programa de gobierno. Y el mismo Manuel lo ha dicho. Él ha dicho que su programa de gobierno va a salir de una amplia consulta. Y me parece que es excelente hacer una amplia consulta para conocer de primera mano el contenido de las ofertas electorales. Me parece muy bien. Ahora, la consulta que nosotros hicimos, y dicen que las comparaciones son odiosas, pero en este caso estamos haciendo una comparación de carácter histórico cuando el FMLN estaba en su mejor momento, no ahora que está enfrentando una clara debacle electoral, territorial y una crisis de representación política. Nosotros llevamos a cabo, y el coordinador del programa fue Gerson Martínez, quien luego fue mi ministro de Obras Públicas. Él hizo una consulta de 8 meses, visitó varios estados y varias ciudades de los Estados Unidos, de Canadá, de Europa, donde se encontraban los inmigrantes salvadoreños. Se hizo una consulta a nivel nacional, se recorrieron los 262 municipios del país y se pusieron mesas de trabajo con diferentes temas, lo que dio como resultado un programa de gobierno que fue el que se presentó. ¿Qué tiene ahora el FMLN?
en mi opinión, no tiene programa de gobierno, no tiene estrategia electoral y mucho menos tiene una estrategia de victoria. ¿Dónde está el comando de campaña? ¿Quiénes lo integran? ¿Dónde están los asesores? ¿Quiénes son los asesores en comunicación? No se ven, no se ven. Lejos de tener una campaña estructurada con un claro objetivo de victoria, están improvisando permanentemente. Basta con ver la propuesta que lanzó Manuel, el Chino Flores, el día en que llegó a inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral. Dijo que en los primeros 100 días de gobierno, una vez ganara las elecciones, iba a plantear el medio pasaje para 150,000 estudiantes. Una propuesta, en mi opinión, sin sentido. ¿Por qué sin sentido? En primer lugar, el pasaje de autobús ya está subsidiado. El Estado gasta más de 40 millones de dólares en subsidiar el pasaje y por eso es que se mantiene congelado y no sube. A menos que discrecionalmente una ruta decida subirlo y se expone a una sanción. Pero el pasaje ya está subsidiado. El medio pasaje es una demanda sentida por la población, no es una demanda sentida por la población. 150,000 estudiantes de casi 1.800.000 estudiantes, incluimos ahí primaria, secundaria, bachillerato y universitario, de instituciones oficiales. No estoy incluyendo acá colegios privados, escuelas privadas, universidades privadas, nada de eso. Entonces, ¿qué impacto puede tener en el costo de la vida? A mí, sinceramente, me parece una propuesta improvisada que no responde a las demandas de la población. Otra cosa hubiera sido que su primera medida, por ejemplo, fuera la eliminación, bueno, eso por supuesto pasa por la Asamblea, pero la eliminación del pago del IVA de los medicamentos, de los alimentos, de los granos básicos y de los alimentos que forman parte de la canasta básica alimentaria con el propósito de bajar su costo. Eso sí tendría un impacto real. Cualquiera podría decir, bueno, ¿y ustedes por qué no lo propusieron? Claro que lo propusimos, fue una de nuestras primeras propuestas. El problema es que eso pasa por la Asamblea Legislativa. La eliminación del IVA, la exención del IVA para medicinas y alimentos. Y la Asamblea Legislativa en ese momento estaba dominada por la derecha. Y por lo tanto, aunque lo propusimos, no fue posible lograrlo. Él podría decir lo mismo. ¿Para qué lo voy a proponer si el FMLN no va a tener el control de las decisiones legislativas? Pero bueno, es una prueba de fuego. Es una prueba de fuego, es una demanda que va a ser muy apreciada por la población. ¿Por qué no propuso que en los primeros 100 días iba a hacer llegar algo que Nayib ofreció y que nunca cumplió? Porque ya solo faltan 6, 7 meses para que termine este primer mandato y nunca lo hizo. Una reforma tributaria progresiva que haga llegar más recursos al fisco. Una reforma tributaria que cargue más impuestos a los de mayores ingresos, bajo el esquema de que el que gana más paga más. ¿Por qué no hacen esa propuesta? Por ejemplo, un dato nada más, un dato. Si se estableciera un impuesto del 1% a los activos de los 160 millonarios del país, y si además de eso se incrementara el impuesto a las ganancias de estos millonarios o de la gran empresa, no solo los millonarios, sino que de la gran empresa, dejamos fuera a la pequeña y mediana empresa. El Estado podría recibir entre 800 millones y 1.000 millones de dólares de ingresos adicionales. Y eso permitiría eliminar el IVA para los alimentos y las medicinas y para otros bienes de consumo necesario, y eso bajaría los costos, sin que eso se traduzca en inflación, porque se van a cargar con impuestos los activos. No hay manera de que los millonarios trasladen este impuesto a los productos o a los bienes y servicios que venden. ¿Por qué no lo hacen? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué no hacer esta propuesta?
Esa sí hubiera sido una propuesta de impacto. Entonces yo sigo insistiendo que para mí fue una propuesta demagógica que no tiene mayor impacto, como para salir al paso. Bueno, las otras fórmulas. Arena también ya se inscribió. Lo hicieron a través de un acto la semana pasada. Deslucido también el acto. Partido que en 20 años fue primera fuerza política nacional. Partido que ha controlado la Asamblea Legislativa, que la llegó a controlar incluso bajo los gobiernos del FMLN por ser el partido orgánico de la derecha. No fue capaz de mover, pero ni 30 de sus militantes para acompañar a sus candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia de la República. Y lo mismo, sin ningún planteamiento programático, a apenas 4 meses o menos de las elecciones. La otra fórmula, la de Luis Parada y Celia Medrano, no se ha inscrito todavía. No sé por qué, pero no se ha inscrito todavía. Y la fórmula del presidente y el vicepresidente tampoco se ha inscrito. Y cualquiera puede decir, bueno, ¿y por qué no se inscribe? ¿Que ya cambió de decisión? No, es que no se puede inscribir porque antes de eso tiene que depositar la presidencia en otra persona. Porque de acuerdo incluso a la resolución de la Sala de lo Constitucional y Legal, que fue elegida en el 1 de mayo del 2021, de acuerdo a esa resolución, no puede ser candidato a la presidencia de la República quien haya ejercido la presidencia en los últimos 6 meses previos al inicio del periodo presidencial. Y por lo tanto, Nayib necesita renunciar. No puede pedir permiso de ausentarse porque entonces seguiría siendo presidente. Tiene que renunciar a la presidencia de la República. Y para ello, alguien tiene que asumir la presidencia. El país no se puede quedar sin presidente. No puede ser el vicepresidente, porque el vicepresidente también está buscando la elección, la reelección inmediata y continua, lo que también es inconstitucional. Pero no puede ser. No puede ser el presidente de la Asamblea Legislativa, porque también este está buscando un periodo más como diputado. Entonces, ¿a quién le queda? Al primer designado a la presidencia o al segundo designado en caso el primero no pueda. Y no hay designados a la presidencia. Ese es uno de los grandes incumplimientos de la presidencia de la República, porque la Constitución mandata, no queda a discreción del presidente si lo hace o no. La Constitución mandata que el presidente de la República tiene que enviar a la Asamblea Legislativa una terna sobre la cual la Asamblea decide el primer y el segundo designado a la presidencia. Y esa terna no ha sido enviada. No ha sido enviada. Entonces tiene que ser enviada. La Asamblea tiene que elegir designado, el designado recibir el mando presidencial y entonces Nayib Bukele puede inscribirse como candidato. De lo contrario, estaría incumpliendo la misma resolución que le dio vía libre y removió el obstáculo constitucional según sus abogados para buscar un segundo mandato presidencial. Además, cualquiera puede decir, bueno, pero mientras no se inscriba no puede hacer campaña presidencial. No es cierto. Si esto del calendario electoral es una burla. Es una burla, pues. Nadie respeta el calendario electoral. Todo mundo hace propaganda, incluso hasta la oposición antes de las elecciones. No necesitan estar inscritos para hacer propaganda. Ahora, formalmente sí. Pero Nayib Bukele lleva haciendo propaganda electoral desde el primer día de su ejercicio presidencial. Y no en el acto del 1 de junio lanzó sus 2 grandes propuestas, pues que supuestamente van a definir el gobierno en los próximos 5 años. La guerra contra la corrupción y la guerra contra las pandillas. Y eso lo lanzó el 1 de junio de este año. No se había inscrito como candidato y tampoco había arrancado el calendario para la campaña electoral. Y sin embargo lo hizo. Y lo sigue haciendo. Bukele no está aspirando a ganar un segundo mandato sobre la base de comenzar antes que cualquier otro y de la campaña electoral. No necesita
no lo necesita, de acuerdo al escenario que ya vamos a hablar más adelante, que se puede prever para las elecciones de febrero próximo. Entonces, Nayib está a tiempo. Lo único que necesita que la Asamblea elija el designado para él depositar la presidencia en el designado presidencial y poder entonces inscribirse formalmente. Lo contrario, él estaría incumpliendo la misma resolución que emitió, ese absurdo jurídico que emitió la Sala de lo Constitucional y que despejó el camino para que él buscara un segundo mandato continuo e inmediato. Correcto, Mauricio. Lo que nos queda claro es, digamos, o sea, la parte que yo no entiendo es cómo yo voy a renunciar si la ley supuestamente dice que la renuncia del presidente, o en este caso también se aplica al vicepresidente, es por razones de fuerza mayor, incapacidad física, mental, no para dejar pasar el tiempo y volver de nuevo 6 meses, aquí estoy de nuevo. Esa es gasusada, pues, ¿verdad? Pero desde toda óptica es inconstitucional. Entonces, partiendo de eso, no será, y no quiero caer mal, vea, bueno, por sí, no le estarán haciendo un favor la oposición al, como quien dice, perdón por la expresión, apresurarse, pues a inscribirse, como quien dice, de alguna forma legitimar, pues un proceso que con una candidatura ilegal, pues que los dos, en este caso, si se da finalmente de Félix Ulloa y de Bukele, pues no es una forma de legitimar de alguna manera, de decir, bueno, esto es ilegal, pero yo participo, no sé, perdona mi duda sobre este tema. Tienes toda la razón, y esa ha sido justamente mi posición. Yo siempre he sido de la posición y la mantengo de que no las elecciones, la consulta electoral no es inconstitucional, no las elecciones. Lo que es inconstitucional es la participación del presidente de la República, porque la Constitución lo prohíbe en al menos 5 artículos del texto constitucional que son de naturaleza pétrea. Es decir, no pueden ser reformados. No pueden ser reformados a menos que se convoque a una asamblea constituyente y se elabore un nuevo texto constitucional. Y la Constitución es clara. El mandato presidencial dura 5 años, dice, comenzando el 1 de junio del año de la elección y terminando el 1 de junio de la próxima elección, del año de la próxima elección. Y la permanencia del presidente obliga al pueblo a la insurrección. A la insurrección. Y eso es claro. Ahí no hay, eso no es sujeto de interpretación. Claramente la Constitución dejó que el mandato constitucional no puede ser más de 5 años. Y eso lo entendía muy bien Nayib. Cuando él era candidato, lo entrevistó un periodista de acá, un periodista nicaragüense, y le preguntó si él pensaba en reelegirse en caso llegara a ganar la elección, y él dijo que no, porque la Constitución lo prohíbe, expresamente dijo. Y recuerdo que dijo, y ahí han andado circulando esas declaraciones, tú puedes ser, si quieres, 80 veces candidato y ganar la presidencia de la República, pero siempre y cuando no sea en forma inmediata y continua. Y hasta me puso a mí de ejemplo. Por ejemplo, dijo Mauricio Funes, él puede buscar la reelección, pero tiene que dejar pasar un periodo. No puede ir de en forma inmediata y continua. Ese era el criterio de él. ¿Y por qué razón? Dijo. Porque de esa manera el presidente no se aprovecha de su cargo para ganar una elección presidencial y perpetuarse en el poder. Eso era lo que pensaba. Hoy resulta que no. Ni él, ni Félix Ulloa, quien dijo que él no iba a ser quien ya en el ocaso de su carrera profesional iba a violar la Constitución y mantener una posición antidemocrática, y sin embargo lo está haciendo. La plata hace que el mono baile como quiera que baile. Aquí no queda ninguna duda con respecto a esto. Pero ¿qué pasa? La misma Constitución establece que un presidente o un vicepresidente o incluso los designados pueden renunciar a su cargo.
por causas graves previamente calificadas por la Asamblea Legislativa. Así dice el texto. El texto no habla de incapacidad mental ni nada de eso. Ese es otro artículo. Ese es otro artículo. Que la Asamblea puede declarar la incapacidad mental o física de un presidente en ejercicio para seguir gobernando, luego que una comisión de médicos, de notables, dictamine que no puede seguir gobernando. Y eso tiene que ser aprobado por la Asamblea por mayoría calificada. Pero este no es el caso. Este es el caso en el cual el presidente decide renunciar, pero por causas graves. Duarte pudo haber renunciado antes de terminar su presidencia por una causa grave previamente calificada por la Asamblea. ¿Y cuál era esa causa grave? Que tenía un cáncer hepático terminal que se había convertido en metástasis. Y por lo tanto él podía haber renunciado porque ya no tenía capacidad física ni mental para seguir gobernando. Pero en este caso no es causa grave renunciar a la presidencia para poder participar en las elecciones. Pero bueno, esa es otra limitación constitucional. Pero ¿de cuándo para acá a Nayib Bukele le ha interesado el texto constitucional? Si tampoco podía ocupar militarmente la Asamblea Legislativa como lo hizo en febrero del 2020. No podía meter militares, no podía deponer diputados. Eso fue una clara alteración al ordenamiento constitucional, a la armonía y a la paz social que está obligado como presidente a mantenerla. Y sin embargo, ¿qué pasó? No pasó absolutamente nada. Hubo varias iniciativas de organizaciones populares que le dieron iniciativa de ley, tanto el FMLN como Arena, para que se evaluara al presidente de la República y se le juzgara, se abriera un antejuicio por esto. Lo recibieron, pero al final ni el FMLN, y hay que decirlo con propiedad, ni Arena tuvieron el coraje suficiente como para darle curso a esa iniciativa por razones estrictamente electorales. Porque luego venían las elecciones del 2021. No lo hicieron, perdieron esa oportunidad histórica. Entonces, bueno, ahora, como dice popularmente, zóquela, amigo, zóquela. Tuvo la oportunidad histórica de hacerlo y no lo hizo. Entonces ahora, ni modo, aguántela. Pero tenés razón, participar en una elección presidencial, siendo del criterio, porque el FMLN así lo piensa, Arena así lo piensa, Vamos y nuestro tiempo así lo piensan, siendo del criterio que la inscripción de Nayib para buscar un segundo mandato es inconstitucional, en el fondo es legitimar esa candidatura, porque perfectamente ya lo ha comenzado a hacer. Nayib puede decir, bueno, a la oposición no se le está negando participar. Mírenme, además de mi candidatura, ahí hay 4 candidatos más que van a participar. O sea, nosotros estamos respetando el juego democrático, no le estamos impidiendo a nadie que se inscriba. Entonces, al final, ¿qué están haciendo? Legitimando el triunfo. Mauricio, Solo cierro con esto. Ha habido quienes han dicho, no, es que no podemos dejarle el terreno libre. Si es que se lo están dejando, señores de la oposición, se lo está dejando FMLN, que es el que más ha insistido en eso. Yo leí un artículo de Norma Guevara en ese sentido. Se lo están dejando. ¿Y cómo se lo están dejando? Porque no han podido recuperar la confianza de la población. Y eso lo dicen las encuestas y se nota en los actos que convocan. La oposición va rumbo al abismo, al despeñadero. Toda la oposición, no solo el FMLN, toda la oposición va rumbo al abismo, al despeñadero. Vamos a la construcción de un régimen político de partido único. Lo que van a hacer estas elecciones es consolidar el sistema de partido único, nada más antidemocrático que eso. Y la oposición se está prestando ese juego, porque no han podido recuperar la confianza de la población.
No me venga a decir el FMLN que la pérdida de confianza se dio porque el primer presidente del FMLN fue acusado de corrupción y el segundo presidente del FMLN, Salvador Sánchez Serén, también fue acusado de corrupción. No, hombre, no me vengan a decir eso. Si las presidencias de ambos, especialmente la mía, fueron muy bien evaluadas por la población. O sea que para el FMLN lo de la corrupción no se hacen cargo, pero lo de los programas sociales, ahí sí se hacen cargo. Ahí sí se hacen cargo. Los programas sociales sí son de ellos. Los actos de corrupción no son de ellos. Ese es problema de Funes y de sus ministros. Entonces, ellos no han hecho absolutamente nada. Si el FMLN viene en caída libre desde la elección de Sánchez Serén, desde ahí viene en caída libre. Y se profundizó esa caída con la derrota bochornosa que obtuvo el FMLN con Hugo Martínez a la cabeza en el 2019, que quedó en un distanciado tercer lugar. El FMLN, bueno, si con Chafik obtuvo más de 800,000 votos, conmigo más de 1.300.000 votos, con Sánchez Serén casi 1.400.000 votos, y con Hugo Martínez no llegaron ni a 400,000 votos, sacó menos votación que la que sacó Facundo Guardado en las elecciones contra Paco Flores. O sea, se derrumbó estrepitosamente. La dirección debe tener coraje de asumir. Y bueno, y está bien pues, pero no paró ahí. Se siguió derrumbando. Tanto que después de haber tenido más de 20 diputados en el periodo 2018-2021, en el 21, ¿cuántos diputados sacaron? 4 diputados. 4 diputados sacaron. Y la votación bajó, cayó. No fueron ni 275,000 ni 280,000 votos. Sacó más diputados, gana, que el FMLN. Arena sacó más diputados que el FMLN. Entonces, háganse cargo de sus errores. No basta con que el Chino Flores salga diciendo, miren mis manos están limpias. Yo no he sido funcionario Funes ni de Sánchez Serén, yo he sido alcalde y diputado. Sí, es cierto. Si nadie está diciendo de que él tiene un pasado de corrupción, nadie está diciendo eso. Pero su partido, sí tiene que asumir una posición frente a eso, una posición valiente. ¿Dónde están, y eso lo vamos a ver más adelante, dónde está la condena hacia mí? Yo no he sido condenado por actos de corrupción. La condena fue por el caso de la tregua, en el que no existían delitos, porque yo nunca dirigí una organización criminal como para que me imputaran el delito de asociaciones ilícitas. Yo nunca estuve asociado con las pandillas. Tampoco toleré ni di beneficios procesales a las pandillas. Entonces, pues, la condena es una condena arbitraria. Pero yo no he sido condenado por el caso de saqueo público. El caso de saqueo público todavía está en audiencia. Están siendo procesados 14 de los 31 imputados. Yo no estoy siendo procesado en estos momentos. Entonces, ¿por qué el FMLN va a asumir de que yo he sido condenado o que soy corrupto o que Sánchez Serén es corrupto si ninguno de los dos se nos ha demostrado ningún acto de corrupción? Pero, ¿por qué sí se hacen cargo de los programas sociales? Los programas sociales sí son de ellos. Los programas sociales sí son del FMLN. Y ya he dicho yo que no todos fueron del FMLN, no todos salieron del laboratorio del FMLN. Muchos de ellos salieron del laboratorio de mi gobierno, no del laboratorio del FMLN. Pero entonces, correcto, eso es lo que va a enfrentar Nayib Bukele en estas próximas elecciones. Por eso es que el panorama es bastante desalentador, nos guste o no nos guste. Y con eso no quiero decir que yo estoy apoyando a que Nayib siga un segundo mandato. No, yo no estoy apoyando eso. Pero soy realista, tengo sentido de ubicuidad, tengo los pies en la tierra. Y así como está el FMLN, así como está Arena, así como está nuestro tiempo,
así como está la oposición, no tiene ningún chance de ganar y mucho menos de ir al balotaje a la segunda vuelta. Sí, Mauricio, precisamente de ese tema queríamos también tocar pues las encuestas basándonos en las últimas, digamos, disruptiva de la Gavidia y la Ungo, pues realmente ponen en una posición que no despega y no termina de despegar. La pregunta es, ¿qué pasa con la oposición? Dejando que Bukele tiene una maquinaria, tiene toda el dinero del Estado al servicio de su maquinaria propagandística, pero ¿qué pasa con la oposición? Pues, ¿verdad? Porque no le puedes culpar solo a tu adversario, de que no avanzás, o sea, no hay planteamiento, pues, o sea, de la oposición no termina al final ninguno de la oposición de despegar, de decir, bueno, ha crecido 4 o 5 puntos, no se ve, o sea, sin entrar tanto en detalle en las encuestas específicamente, pero el detalle que sí está claro es que no crece el crecimiento, y Bukele no ha hecho las grandes obras que prometió: el tren del Pacífico, el aeropuerto de Oriente, el viaducto de los Chorros. O sea, no ha hecho todas esas grandes obras faraónicas que prometió, no ha hecho ninguna. Pues lo que ha hecho, sí, el combate a las pandillas, pero también se ha llevado a 25,000 inocentes. Otros hablan de menos, pero hay miles de inocentes apresados. Entonces, ¿qué pasa? Entre comillas, yo pensaría que la oposición tiene todo el material para decir, no ha hecho nada, pero la agricultura descuidada, el costo de la vida, ¿por qué no despega la oposición como oposición? Carlos, no sé si tiene alguna pregunta. Yo estaba revisando los comentarios por ahí, ¿no? Hay muchos que están de acuerdo, digamos, con los análisis que ha hecho Mauricio, ¿eh? Otros que están preguntándose por ahí, entonces, si la oposición no tiene, digamos, esas opciones, ¿cuál es la ruta? Dice la gente. Entonces preguntan que, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer si no existen esas opciones en su forma, desde su punto de vista? Bueno, voy a dividir mi respuesta en 3 segmentos. El primer segmento tiene que ver con lo que ha hecho o ha dejado de hacer Bukele. Yo no sé si ustedes han tenido acceso a un artículo muy revelador que publicó un colectivo de análisis que está, según dicen ellos mismos, integrado por analistas, comunicadores, que están preocupados por analizar la realidad nacional. Se llama Colectivo Texawic. Y el único medio que se los publica es el Colatino. No han encontrado que se los publiquen otros medios de comunicación. Pero bueno, el último artículo que publicaron me parece sumamente interesante y revelador. Se llama Las mentiras de Bukele. Y coloca la recurrencia a las mentiras ya no solo como una estrategia de carácter electoral o de conducción del Estado, sino que casi patológico porque miente con frecuencia, con lo cual desdice lo que había dicho semanas, meses, años atrás. Y una de las mentiras más relevantes, según este artículo, es lo que está diciendo en estos momentos Marvin. ¿Dónde están las mega obras anunciadas? ¿Dónde están? Formaban parte del plan Cuscatlán, que él ofertó durante la campaña presidencial para las elecciones del 2019. Reiteró su construcción ya en su ejercicio como presidente de la República, pero ¿dónde están? ¿Dónde están las mega obras? El tren del Pacífico y el aeropuerto internacional de Oriente en la Unión. ¿Dónde están? ¿Dónde está el satélite Cuscatlán, que fue presentado por la Secretaría de Innovación como un proyecto que nos pondría a la vanguardia en las telecomunicaciones en toda la región? ¿Dónde está Bitcoin City o ciudad Bitcoin que se iba a construir en Conchagua? ¿Dónde está? Solo la maqueta conocemos. ¿Dónde está la inversión extranjera que supuestamente iba a traer la libre circulación del criptoactivo, del Bitcoin?
Somos el país con la menor inversión extranjera directa de la región. El año pasado se cerró el año con un saldo negativo, menos 101.1 millones de dólares con respecto al año anterior. Ahora, para agosto, que parece ser que es la fecha, el último dato que se tiene, la inversión extranjera directa no llega ni a 400 millones de dólares. Cuando otros países de la región sobrepasan los 1.300, 1.500 millones de dólares. Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Panamá, tienen mayores niveles de inversión extranjera. El país que va a la cabeza es Costa Rica, con más de 4.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. ¿Qué tiene Costa Rica que no tiene El Salvador? Habría que preguntarse. Bueno, para no ir más lejos, ¿qué tiene Nicaragua que no tiene El Salvador como para que Nicaragua tenga a esta fecha 1.500 millones de dólares en inversión extranjera directa y El Salvador no llega ni a 400 millones? Pero bueno, ese fue un ofrecimiento. Claro, esto hay que analizarlo con seriedad, pero fue un ofrecimiento que no se ha cumplido. Se ofreció una mayor tasa de crecimiento y hoy, de acuerdo, yo lo leí en la prensa gráfica, de acuerdo al pronóstico que tiene el Fondo Monetario Internacional, al cierre del año no se va a alcanzar el 2.6% de crecimiento que ha proyectado el Banco Central de Reserva. Con suerte vamos a llegar al 2.2, si no menos. Y eso nos coloca también como el país con menos crecimiento de su economía. ¿Dónde está el empleo que iba a generar? No existe, todo lo contrario. A mitad de año hubo cierre de maquilas y se despidieron, o más bien quedaron trabajadores cesantes, más de 1.000 trabajadores cesantes. Continúan los despidos en algunas instituciones del Estado, sobre todo en las alcaldías. Entonces, la meta de crecimiento del empleo tampoco se ha cubierto. El costo de la vida no se ha frenado. La pobreza aumentó. Y Bukele dijo que él iba a seguir reduciendo la pobreza y ha aumentado en casi 6 puntos porcentuales, especialmente la pobreza extrema, desde junio del 2019 al 2022, que ese es el último dato que se tiene. Puede que ahora en el 2023 la pobreza haya seguido aumentando. La concentración del ingreso cada vez es mayor. Este colectivo da un dato realmente impresionante, pero al mismo tiempo alarmante. Un solo grupo empresarial, el Grupo CRIT, concentra casi el 20% del ingreso nacional, del PIB, que anda por los 31 millones de dólares. Un solo grupo empresarial. Y los 160 millonarios, de acuerdo a Oxfam, los 160 millonarios de El Salvador más ricos, o sea, estamos hablando de 160 millonarios, concentran un poco más del 80% del PIB, de la renta nacional, del ingreso nacional. Entonces, aquí no ha habido reducción de la concentración y de la acumulación de la riqueza, todo lo contrario, ha habido un aumento. Se ofertaron 5.000 escuelas que iban a ser remodeladas en 5 años. Esto se ofertó en septiembre del año pasado. El año pasado, de las 1.000 que debieron de haberse construido, se construyeron 6. Y este año tendrían que haberse remodelado, más bien otras 1.000, y a la fecha estamos ya mediados de octubre. Yo no tengo el dato, pero no se han remodelado las 1.000 que se ofrecieron. Bukele ofreció, y todo esto son datos que no me los estoy sacando de la manga de la camisa, son datos debidamente documentados en los que este colectivo de análisis se basa, apoyándose en estadísticas oficiales del Banco Central de Reserva y de organismos internacionales como CEPAL, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros centros de estudio. Ofreció que con las ganancias del Bitcoin se iban a construir 600 escuelas. Ni hay ganancias, al contrario, pérdidas, ni hay escuelas. Lo único que supuestamente se construyó con las ganancias del Bitcoin, que no ha habido, es la veterinaria. La veterinaria.
para animales, para mascotas. Es lo único que se construyó, que su costo andaba por los 3.000, 4.000 millones de dólares, que ni siquiera ese dato se tiene preciso, porque como está bloqueado el acceso a la información, entonces no se sabe cuánto se gastó en eso. El Hospital Rosales, el nuevo edificio del Hospital Rosales, si los fondos ya fueron autorizados y ratificados por la Asamblea Legislativa, y por lo tanto el gobierno podría disponer de ellos desde finales del gobierno de Sánchez Serén del 2018. Transcurrió todo el 2019, el 2020, el 2021, el 2022, el 2023, está por terminar. Y ese hospital no ha sido ni siquiera licitado, ni siquiera han concluido los trabajos de terracería en el que era el terreno donde estaba el antiguo hospital de maternidad. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Pues casi 80 millones de dólares de un préstamo de 172 millones de dólares que aprobó el BID. ¿Dónde están? ¿Dónde están todas esas obras? Entonces uno se pregunta, bueno, pero si el presidente no ha cumplido, lo único que ha cumplido es bajar la delincuencia, porque definitivamente bajo el gobierno de Bukele es que se tiene la tasa más baja de homicidios, no la más baja de la región, porque de acuerdo a estadísticas internacionales, los países con la tasa más baja, incluso más baja que la de El Salvador, son Costa Rica, Nicaragua y Chile. Pero dijéramos que es el país con el menor número de homicidios, como lo publicita el gobierno. Es lo único que se ha cumplido. Es lo único. Y ahí, lo otro, las inversiones en materia económica y social. Los programas sociales, él dijo que los iba a ampliar. Hay una ley que aprobamos en mi gobierno en el finales del 2012, principios del 2013, no recuerdo la fecha, que es la Ley de Desarrollo Social, que asegura el financiamiento a los programas sociales. Aquí se han cerrado cerca de una docena de programas sociales y otros han sido desfinanciados, y con eso se ha afectado su cobertura y el impacto social que tenían. Entonces, cabe hacerse la pregunta, Marvin y Carlos, y a los amigos que nos están escuchando. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que tenga tan altos niveles de aprobación? ¿Cómo es posible que la oposición no haya capitalizado eso? ¿Cómo es posible que el FMLN no haya capitalizado eso? Pregúntense, ¿cómo es que el FMLN no ha capitalizado eso? Si fue justamente lo que nosotros capitalizamos. El FMLN para las elecciones del 2009 capitalizó la crisis en que sumió al país el último gobierno del FMLN, el gobierno de Tony Saca, que bajó, que cayó la producción a saldos negativos, que el déficit fiscal aumentó en 6 puntos porcentuales, que se perdieron empleos e inversiones, especialmente en el sector textil, que la pobreza aumentó. Eso lo capitalizamos. Había confianza en que nuestra fórmula iba a sacar adelante el país, y lo hicimos, porque logramos superar la crisis con el plan anticrisis que se diseñó desde el primer día de nuestro gobierno. El gobierno de Nayib Bukele no tiene ni siquiera plan quinquenal, que la Constitución obliga a tenerlo. No tiene un plan de desarrollo económico y social, tiene un plan apagafuegos. La recaudación tributaria cayó este año. No logran colocar bonos del Tesoro Público en el mercado de valores internacional desde el 2021. La Asamblea les ha aprobado. Ayer escuchaba una interesante entrevista de César Villalona donde él decía, en el 2021 les aprobaron una emisión de bonos del orden de los 1.300 millones de dólares. No los pudieron colocar. En el 2022 les volvieron a aprobar esa emisión. No han podido colocarlos. Hoy para este año está aprobada otra emisión de bonos. No han podido colocarlos. Solo han podido emitir letes y CETES, letras del Tesoro y certificados del Tesoro, que es deuda de corto plazo y que compra la banca privada. Pero aún así le deben a la banca. No le han podido pagar. La banca les dio un plazo
ha negociado un plazo con ellos, con el gobierno de 7 años aproximadamente para que le pague, pero altos intereses, pues. Lo que se va en pago de intereses es fenomenal, fenomenal. No han podido negociar el préstamo con el Fondo Monetario Internacional de 1.300 millones de dólares. Este año, el país, las finanzas públicas tienen un faltante de cerca de 1.500 millones de dólares para cubrir la inversión pública proyectada. ¿De qué sirve decir tenemos la inversión mayor en salud y educación de los últimos 30 años? Sí, pero no la ejecutan porque no tienen dinero. El promedio, la ejecución financiera promedio para este año, que ya solo faltan 2 meses y medio para que concluya, anda por el 40-50%. Entonces, y con todos esos problemas económicos y sociales, la oposición no sube puntos. La población no deposita confianza en la oposición. Creen que es mejor opción Bukele. Creen que Bukele va a poder realizar lo que por diferentes razones no pudo realizar ni ejecutar durante este primer periodo. Entonces le van a dar la oportunidad de un segundo periodo inconstitucional, como sea, pero le van a dar esa oportunidad, porque la oposición no se gana esa confianza, no se la ha podido ganar, no le endosan confianza. Entonces, respóndame esa pregunta, señores de la Comisión Política Kids del FMLN. Lourdes Argueta publicó hace poco un artículo en el Colatino sobre el 43 aniversario del FMLN. ¿Y qué es lo que dice? El FMLN no está muerto, no ha sido enterrado. Estamos mejor que antes. Vamos hacia adelante. Mejor que antes. ¿A qué le llaman mejor que antes? ¿A qué le llaman Lourdes mejor que antes? Con todo respeto, ¿a qué le llama mejor que antes? ¿A qué proceso de acumulación política se están refiriendo? ¿Qué es lo que han logrado construir en términos de territorio? En términos de endoso de confianza. Ya no son más alternativas. Van rumbo al despeñadero. Perdonen que se los diga. Hay gente que dice, es que este Funes es traidor. No, yo no soy ni siquiera del FMLN. Yo fui el primer presidente que llevó el FMLN, pero yo no estoy en el FMLN. Me inscribí nada más para ser candidato porque es un requisito constitucional, pero no milité en el FMLN, no ocupé cargo de dirección. La conducción del FMLN no es responsabilidad mía, es responsabilidad de otros. Sobre todo ahora, la conducción actual del FMLN. ¿Y por qué hablo del FMLN? Porque, bueno, fue gobierno. Es el principal partido de oposición. También podría hablar de Arena, por supuesto, pero de Arena no vale la pena porque Arena ha enfrentado un proceso de relevo. Arena ha sido sustituido. Para la oligarquía, Arena ya no es más un instrumento de acumulación. Ya no necesita más a Arena en el gobierno. Con Cristiani, Calderón Sol Flores y todavía Saca, sí necesitaba un Arena en el gobierno porque era la que le permitía ampliar sus procesos de acumulación para enriquecerse más, la que le permitía los negocios del Estado, la que le favorecía en las licitaciones. Ahora ya no lo necesitan, ahora ya tienen un relevo con nuevas ideas. Entonces, Arena prácticamente murió ya. Arena no tiene plata para estas elecciones, porque ¿de dónde provenía la plata para las elecciones de Arena? De la oligarquía. Y cuando estaba en el gobierno, de la partida de gastos reservados, manejada discrecionalmente por los presidentes, pero ahora no tienen. El FMLN tampoco tiene. Lourdes Argueta dice que al FMLN no se le quiere dejar crecer por parte del gobierno porque es el único partido donde no se le ha entregado la deuda política del 2021. Bueno, está bien, no se le ha entregado la deuda política. El FMLN ha tenido siempre otras fuentes de financiamiento. La más importante es su propia militancia, pero su militancia se ha caído.
Y ahí ha tenido también aportes empresariales. Hoy ya no los tiene más. Ha tenido aportes del grupo ALBA. Pero hoy todo parece indicar que el dinero de las 26 empresas del grupo ALBA como que está teniendo otro destino, de acuerdo a lo que se dice de la alianza que mantiene José Luis Merino con la familia gobernante y con este gobierno y con algunos funcionarios de este gobierno. Entonces, no es problema de dinero, Lourdes. No es problema de que no les dan, de que no les dan la deuda política. No es problema de que cambiaron a última hora las reglas del juego electoral. Si para el 2021 y para el 2019 no hubo cambio de reglas del juego electoral y sin embargo cayeron estrepitosamente. Entonces no pueden decir de que ahora como han cambiado las reglas del juego electoral, entonces ahora es más difícil participar en una elección. Probablemente sea más complicado, pero no es ese el problema es otro. El problema es que hay una crisis de liderazgo en la oposición. El problema es que hay una crisis de representación política en la oposición en general. El problema es que hay desconfianza de la población hacia la oposición. El problema es que la oposición ha dejado de ser alternativa. Hay que construir una nueva alternativa. Entonces ahí es donde viene la pregunta que decían. Bueno, entonces, ¿cuál es el rumbo? ¿Cuál es el camino? Fortalecer el movimiento social. Es para mí la oposición más genuina que tiene este gobierno, este régimen, que tiene el gran capital, que tiene la oligarquía, que tiene el imperialismo de Estados Unidos asociado con la oligarquía. El movimiento social, las organizaciones populares que se debilitaron, pero que ahora es el momento de acumular presencia nacional. Y por eso es que el movimiento social hizo muy bien, por lo menos lo más significativo del movimiento social, hizo muy bien en no casarse con ninguna fórmula presidencial, en no llevar candidatos, en mantenerse al margen de la lucha electoral, porque además no es esa su idoneidad. El movimiento social, las organizaciones populares, las organizaciones de la sociedad civil no están para participar en elecciones, están para generar conciencia, crecer en resistencia, en rebeldía, retomar las calles, la lucha organizada. Ese es el rumbo, ese es el rumbo, esa es la apuesta, esa es la apuesta. Y voy a ir un poco más allá. ¿Cuál es la apuesta? Que el pueblo tiene que crear otro instrumento que lo represente. El FMLN ya no es más instrumento que represente. Ya no es más instrumento que represente al pueblo. Tiene que crear otro instrumento de representación. Bueno, me quedo hasta acá. No sé si hay más preguntas o podemos seguir viendo otros temas. Bueno, sí, solo quiero con esto, perdón. Entonces, ¿cuáles son los escenarios electorales previsibles de acuerdo a las últimas encuestas? Hay que decir una cosa, no hay más encuestas. Yo me baso en las encuestas que hay. Yo solo conozco dos. Disruptiva, que es la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, que dio a conocer a principios de septiembre, y una encuesta que no se le ha dado mucha publicidad, que elaboró la Fundación Ungo. Ellos, de hecho, este año han hecho dos. Hicieron una ahí por marzo, donde hablaron en general, tanto de elecciones presidenciales, legislativas y municipales, como la de septiembre, que habla fundamentalmente de elecciones municipales. Pero en base a esos escenarios que se puede construir en base a esas dos encuestas, ¿qué es lo que se prevé? Primero, un gane seguro de Nayib Bukele. En primera vuelta. No hay segunda vuelta. No hay balotaje. No hay posibilidad de que la oposición junta logre acercarse a la intención de voto de Nayib Bukele y obligar a una segunda vuelta. Acuérdense que una segunda vuelta es cuando ninguna fuerza política logra la mitad más uno de los votos válidos. De acuerdo a los escenarios electorales, Nayib va a lograr la mitad más uno de los votos válidos. Podremos disentir en cuanto al porcentaje. Unos podrán decir no más del 52, 53%, que fue lo que sacó en el 2019, o no, va a sacar más del 60%.
El propio gobierno está diciendo que van a sacar 80, 90%. Eso es imposible. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso es pasar por alto los niveles de abstención y de rechazo a todas las fórmulas presidenciales, incluyendo la oficial que existe en la población. Pero definitivamente, en mi opinión, Nayib la tiene fácil. Y la tiene fácil porque está frente a una oposición que no levanta cabeza, que no logra recuperar la confianza que perdió. Entonces, en mi opinión, en estas elecciones presidenciales, Nayib gana en primera vuelta. La diferencia podrá ser en los porcentajes. En los porcentajes. Yo he escuchado a algunos que apoyan a ciertas fórmulas de la presidencia, a ciertas fórmulas presidenciales de los partidos políticos, decir es que lo que hay que lograr es forzar a una segunda vuelta, y en la segunda vuelta toda la oposición unida nos unimos para derrotar a Nayib. Es que esa no es comida de hocicones, forzar a una segunda vuelta. Miren Guatemala, dicen, perdonen, no sean ignorantes. La situación de Guatemala es completamente diferente a la salvadoreña, en todo sentido, en todo sentido. Los niveles de aceptación de Jean Matei no llegan a los niveles de aceptación de Bukele, de tal manera que Jean Matei no es el gran elector de Guatemala, al contrario, su candidato se fue a pique. Segundo, la izquierda, en lo que hay de la izquierda en Guatemala, no es la izquierda salvadoreña. El movimiento Semilla del candidato ganador, el movimiento Semilla, aunque no es propiamente un movimiento de izquierda tradicional como lo es el FMLN, pero sí es un movimiento de centro izquierda, socialdemócrata. Eso acá en El Salvador no existe. No existe. Y ese crecimiento se dio sobre todo por el crecimiento del voto urbano a favor del capital semilla. Entonces, son dos realidades completamente diferentes. Completamente diferentes. Jean Matei tendrá el control de algunas instituciones, y hablo de Jean Matei porque es el presidente en ejercicio, aunque no va buscando su reelección porque la Constitución no lo permite. Incluso no permite que un presidente que ya fue una primera vez pueda ir, aunque deje pasar un periodo o dos periodos nuevamente, ¿verdad? El que es presidente, bueno, Vinicio Cerezo fue presidente y nunca más volvió a pensar en la presidencia. Ha pensado en otros cargos, pero no en la presidencia de la República, porque la Constitución no lo permite. Pero Jean Matei, que es el presidente en funciones, ni tiene los niveles de aceptación que tiene Nayib Bukele, ni tiene el control de las instituciones del Estado, de los medios de comunicación y de las redes sociales que tiene Nayib Bukele. Eso es una realidad inobjetable. Quien piense que Nayib Bukele no tiene control de las instituciones del Estado, que tiene control de la Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, de la Asamblea Legislativa, de la Corte de Cuentas, del Instituto de Acceso a la Información Pública, del Ejecutivo, de la Fuerza Armada, de la Policía. Eso no lo tiene Jean Matei. Eso no lo tiene la derecha guatemalteca. Número uno. Número dos. Aunque hay desprestigio en los partidos, pero el desprestigio de la oposición en El Salvador es mucho mayor. La falta de confianza. Tanto que de acuerdo a la encuesta disruptiva, y ese es uno de los análisis que a mí me dejó impresionado, que se derivan de la encuesta, porque la encuesta se llama encuesta de humor social y político. ¿Y qué es lo que revela? Que el fenómeno Bukele es una especie de fenómeno de culto. O sea, la gente tiene culto, que puede ser irracional ese culto, no importa, pero tiene culto hacia la figura. ¿Y qué significa tener culto hacia la figura? Que consideran que Nayib es la única persona que puede salvar al país de la situación en la que se encuentra. Es la única persona. Y para esta gente, bueno, Nayib ya hizo su tarea con la delincuencia, ahora tiene que irse a su tarea con la economía y con las condiciones sociales de la población. La gente le tiene confianza. Le tiene más confianza que a la iglesia. Cree más en Nayib que en la iglesia,
cuando la iglesia siempre ha sido una institución de mucho prestigio, y cree más en Nayib que en la misma Constitución. Tanto así que a la población no le preocupa que la candidatura de Nayib sea inconstitucional o que por Constitución él no pueda ir a buscar un segundo mandato en forma inmediata. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Entonces, con ese escenario, ¿qué es lo previsible? Que a nivel de elecciones presidenciales gana Nayib. Que la oposición corre el riesgo de ser sepultada y no alcanzar el mínimo necesario para seguir existiendo como partido político legal. Que en la Asamblea Legislativa nuevamente Nuevas Ideas vuelva a tener el control de las decisiones calificadas, pudiendo llegar a conformarse un régimen de partido único, donde no haya más representación que de Nuevas Ideas, y a lo sumo un diputado de Arena y un diputado del FMLN. Y a nivel de gobiernos municipales, la mayoría de los gobiernos municipales quedarían en manos también de Nuevas Ideas. No todos, pero sí la mayoría, lo que aumentaría el poder territorial de Nayib Bukele. Entonces, esos son los 5 años que nos esperan. Un presidente entronizado, un presidente que no necesita la oposición, sino que al contrario destruyó a la oposición, un presidente que tiene el control de todo el Estado, de todo el aparato de Estado, un presidente que sigue siendo la mejor opción para los Estados Unidos, que sigue siendo la mejor opción para la oligarquía dominante en el país, un presidente que tiene el control de los medios de comunicación, de las redes sociales, que su presencia es casi omnipresente. A eso nos vamos a enfrentar. Y entonces, ¿cuál es la única opción nuevamente? El movimiento social organizado, el fortalecimiento de la organización ciudadana, de la sociedad civil. Esa es la única opción. Y crear un nuevo instrumento en la oposición que sí poco a poco vaya ganando la confianza y vaya superando la crisis de representación política y la crisis territorial, de control territorial que tiene el FMLN y Arena también y los demás partidos políticos. Sí, correcto, Mauricio. La verdad es que el escenario no está fácil y sobre todo porque no hay capacidad quizás de reacción, pues, ¿verdad? Y aparte de que vemos un esquema de propaganda en todo sentido, pues queremos también tocar ese tema, los casos de corrupción, ¿verdad? De que está promoviendo este gobierno, pues nos llama la atención que tu caso, ¿verdad? Ahora le están dando énfasis al de este señor, Durán, pues, ¿verdad? Ahora se le está dando un gran énfasis cuando sabemos que el despido de él fue hace 8 o 9 meses y hasta este momento, pues, ¿verdad? Le están dando una relevancia, pues, ¿verdad? Y lo están vendiendo así como un combate a la corrupción, pues, ¿verdad? Y como tú dices, y tratando, hay una persecución cada vez más al sindicalismo real de nuestro país, no al sindicalismo asociado ¿verdad? Con Robando Castro, no que al sindicalismo verdadero, ¿verdad? Y a la oposición, pues, ¿verdad? Cada vez hay mayor acoso, pues, ¿verdad? De la última marcha, tú sabes de que ellos promovieron bus gratis y todo, tratando de disipar o que fuera un fracaso. Sin embargo, pienso dentro de los términos, fue un éxito, pues lo que hizo la oposición y se sigue fortaleciendo. Y yo creo lo mismo en los casos de tu caso. ¿Qué más hemos sabido? Porque hasta se habla, y perdona, te voy a hacer la pregunta, pero pero es que hasta el fiscal ha adelantado que una casa propiedad tuya se venda, dicen, o sea, no quiero sonar impertinente, pero hasta se habla, ¿verdad, Carlos? De que una casa, el fiscal autorizó que vendan una propiedad tuya para anticipadamente. ¿Tú tienes esa propiedad o cómo está esa cuestión? No, ese es un error intencional de los panfletos que controla Capri, particularmente de La Huella, que es el que lo ha sacado. Sacó que el juzgado, no es el juzgado de instrucción, primero de instrucción especial que lleva el caso saqueo público, donde están siendo juzgados en estos momentos 14 de los 31 imputados, no es ese. Es el juzgado de extinción de dominio, el que autorizó, sin que exista una condena,
la venta de una casa. Dicen propiedad del expresidente Funes, no es cierto. Yo no tengo ninguna casa a mi nombre. La única casa que tenía, la vendí. Estaba ubicada en la residencial Santa Linda, Casa Linda de Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán. 2 cuadras abajo, 3 cuadras abajo de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Y esa la vendí sencillamente porque tenía que pagar mis abogados. Pagar mis abogados para el juicio civil que enfrenté. En el momento en que la vendí, que fue a finales del 2014, ni siquiera se hablaba de un juicio penal. Acuérdense que el primer juicio que se instruyó en contra mía fue a nivel civil. En el tribunal, en la Cámara, perdón, segunda de lo civil. Segunda de lo civil que dirigía la jueza Romagosa, que no sé si está o se fue en esta depuración que se ordenó por parte de la Asamblea Legislativa. Pero bien, tuve que vender mi casa. Y esa casa la adquirí en 1989, mediados de 1989. Y la terminé de pagar mucho antes de que fuera candidato. Y ahí, durante la presidencia, vivía uno de mis hijos con su familia. Pero luego después, tuve que pedirles que la desocuparan porque necesitaba venderla, porque no tenía ingresos. Y como bien dicen, así como el sapo es la pedrada, entonces los abogados me cobraban un ojo en la cara por defenderme. Ni siquiera les logré pagar todo con el dinero de la venta de la casa. Es el único bien que está registrado, que está inscrito en el registro de la propiedad del Centro Nacional de Registros. No hay otro. Esa casa no es mía. Esa casa entiendo que está a nombre de Miguel Menéndez, que fue una de las casas que le confiscaron a Miguel Menéndez por el delito de lavado de dinero. Yo no tengo nada que ver con esa casa, absolutamente nada. Miente esa publicación. De tal manera que entiendo que el juzgado, antes de emitir condena en contra de Miguel Menéndez, lo que hizo fue autorizar su venta, lo cual es un error. Aquí hay una falla de procedimiento. Si la casa todavía es de Miguel Menéndez, porque en el juicio de extinción de dominio todavía no se ha demostrado que esa casa se haya construido con dinero proveniente de lavado, entonces, ¿por qué autorizar su venta? ¿Por qué autorizar su venta? Ahí hay una ilegalidad, una flagrante legalidad. Ahora, claro, para efectos propagandísticos suena escandaloso, ¿eh? Una casa valorada en varios millones de dólares, construida en Antiguo Cuscatlán, en la zona donde está la residencia del expresidente Cristiani, donde viven los famosos apóstoles, que son miembros de la oligarquía, que viven en las montañas de Santa Elena. Esa casa no, yo no tengo absolutamente nada que ver con ella, nada que ver con ella, nada, nada. Y sin embargo, me la atribuyen a mí. Yo no enfrento ningún juicio de extinción de dominio de bienes inmuebles. El único dominio que la Fiscalía me promovió su extinción es de un par de vehículos que en el allanamiento que realizaron en la casa donde alquilaba, ahí estaban pues estacionados. No me los traje para acá. Y mis cosas personales, camisas, zapatos, sacos, maletines, algunas armas, cuadros, muebles. Eso es lo único a lo que se ha aplicado extinción de dominio, y yo tengo entendido que todavía no he sido condenado, porque tampoco he sido condenado por peculado ni lavado de dinero. Entonces, ¿cómo me van a extinguir un dominio previo a condenarme por un delito que no he cometido, pero que según la Fiscalía he cometido? O sea que es un contrasentido. Eso no tiene importancia. Yo reaccioné para aclararle a la población, porque se construye todo un morbo en todo eso, y entonces aquí es donde vamos al uso electoral que se está haciendo el caso de saqueo público. Este caso inició en julio del 2018. La etapa de instrucción se prolongó más de lo que establece el Código Procesal Penal.
La etapa de instrucción debió de haber durado solo 2 años y se prolongó por casi 4 años. Imagínense que el proceso inició en julio del 2018, ha transcurrido 2019, 2020, 2021, 2022, y ya estamos en octubre del 2023. 5 años han transcurrido y todavía no hay condena o sentencia absolutoria, sobreseimiento, no hay nada. Todavía están en una serie de audiencias donde están desfilando testigos, tanto de la Fiscalía como de la Defensa Técnica, donde se están analizando documentos, pruebas que dice que tiene la Fiscalía, pruebas de descargo que tiene la defensa de los 14 imputados. Yo no aparezco ahí, no he sido imputado. Es decir, soy imputado, pero no he pasado la etapa de audiencia, en este caso. ¿Por qué? Porque no tienen pruebas en contra mía. Y aquí hay dos de los hallazgos interesantes, dos de los reveses de la Fiscalía que curiosamente los medios de comunicación no le dieron relevancia. Solo lo publicó el Colatino y El Mundo, creo. Pero de ahí nadie, ni la prensa gráfica, ni el Diario de Hoy, ni la KL, ni la Telecorporación, ni Megavisión, ningún medio de comunicación, ni plataformas digitales. Ah, pero cuando se hizo el allanamiento, ahí sí salí a todo gato color. Ahí sí salió detalles del allanamiento, cosa que no hicieron con Saca, porque a Saca le allanaron su gran mansión que tiene allá en la falda del volcán, se la allanaron en la noche, sin la presencia de prensa. A mí no. La casa que yo alquilaba la allanan a plena luz del día y hasta llaman a los medios de comunicación y hacen transmisión vía microondas. Pero por ejemplo, estos dos detalles de la Fiscalía, nadie lo ha sacado. ¿Qué dijo la perito financiero contable nombrada por la Fiscalía? Fíjense bien. ¿Y por qué insisto en esto? Porque no es una perito que fue nombrada por la defensa. No, fue nombrada por la Fiscalía. ¿Qué dijo? Y aquí lo tengo, que fue lo novedoso. Funes no tuvo acceso a la partida de gastos reservados de Casa Presidencial. Por el RIOE, que es el reglamento interno del órgano ejecutivo, es el secretario privado con su equipo, y ahí entran financieros, contables, los que administraron esta partida y decidieron y asignaron gastos de acuerdo al presupuesto de Casa Presidencial aprobado por la Asamblea Legislativa. La perito dice eso. Contrario a lo que han dicho los testigos criteriados, contrario a lo que llegó a mentir Leonel Flores, Jorge Hernández y hoy más recientemente Francisco Cáceres, que como secretario privado él fue imputado y ahora ya no es más imputado, ahora es testigo y por lo tanto se le ha exonerado de cargos y ahí está en su casa. Ahí está en su casa. ¿Por qué? Bueno, porque el canje que es, acusen a Funes y les vamos a dar beneficios. A Leonel Flores no lo acusaron de enriquecimiento ilícito más que a nivel civil. A nivel penal no lo hicieron. A Jorge Hernández le perdonaron los delitos cometidos en un caso que no tiene nada que ver conmigo, que no es saqueo público y no que destape a la corrupción, porque según ese caso, Jorge Hernández, que no trabajó ni en el gobierno Saca ni en mi gobierno, sí trabajó para Saca, pero no en el gobierno porque era el vicepresidente de noticias de la Telecorporación Salvadoreña. Jorge Hernández creó una red de empresas fantasmas domiciliadas en Panamá, con el que le lavó a Tony Saca más de 15 millones de dólares, dinero proveniente de la partida de gastos reservados que luego fue a parar a las radios del grupo Samix, aceptado por Jorge Hernández y aceptado por el contador de Jorge Hernández y aceptado por el propio Saca. Pero está libre, no tiene cargos. ¿Por qué? Porque se los perdonaron. ¿A cambio de qué? A cambio de, sin haber trabajado en mi gobierno, porque estaba trabajando en mi gobierno con la Telecorporación, a cambio de que me acusara. ¿Y con qué pruebas? Con ninguna. Nada más con el hecho de que éramos amigos y yo le contaba esto otro, le decía que yo había comprado una casa para esta persona, que yo pagaba las cuentas de la primera dama, que le daba dinero a mis hijos, proveniente de Casa Presidencial. Eso es lo que llegó a contar, toda una película, toda una novela urbana.
Y el último, Chico Cáceres, fue secretario privado, fue el que de acuerdo a la perito financiera contable manejó el presupuesto de la partida de gastos reservados y le han perdonado los cargos con tal de que me incrimine. Pero ¿qué fue lo que dijo la perito? Que Funes, en tanto presidente, no tuvo acceso a esa partida ni manejó esa partida. Entonces, conclusión lógica. Si Funes no tuvo acceso a la partida de gastos reservados, no la manejó, no asignó gastos fuera de la ley, fuera del presupuesto, entonces no hay peculado, porque el delito de peculado es malversar fondos que están en custodia del funcionario. Entonces no hay peculado, porque yo no manejé esos gastos. Y tampoco hay lavado de dinero, porque tampoco entonces hubo desvío de ese dinero para favorecer a otro, para favorecerme yo. Entonces, me están imputando delitos inexistentes. Incluso, esta misma perito financiero contable, ante preguntas de la defensa sobre el caso de la ex primera dama, mi ex esposa Wanda Piñato, dijo claramente, todos los gastos de la ex primera dama, compra de ropa, calzados, viajes no oficiales, porque los oficiales los paga Casa Presidencial, pago a tarjetas o abono a tarjetas de crédito personales, fueron cubiertos con los fondos, con los ingresos ordinarios del presidente de la República, donde le depositaban su salario en una cuenta del Banco Agrícola Comercial, y no con fondos reservados, no con fondos públicos. Entonces, pues, ¿de qué la acusan? ¿De qué la acusan? Si el dinero con el que se pagaron sus tarjetas de crédito, se hacían abonos mensuales a sus tarjetas de crédito, se lo daba yo, y yo no lo tomaba de los gastos reservados porque no tuve acceso a esa partida. A menos que crean de que en las noches yo me metía a la oficina de Chico Cáceres sin que se diera cuenta, abriera la combinación de la caja fuerte donde guardaba dinero en efectivo para pago de proveedores, ¿no? Y de ahí agarraba dinero, a menos que piensen eso. Pero yo no tuve acceso a la partida y por lo tanto ella tampoco recibió dinero de gasto reservado y sin embargo ahí está, ahí la tienen incriminada. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? En mi opinión, esta es una estrategia electoral. Este caso debió de haberse resuelto, favorable o desfavorablemente para los imputados desde el año pasado, pero no, lo han prolongado intencionalmente y lo están acercando a las elecciones. ¿Con qué propósito? Con el propósito de condenar a la mayoría de los imputados y de esa manera, entonces, le sirve como insumo electoral a Bukele de decir, ya ven, el primer gobierno del FMLN es corrupto, por lo tanto no hay que confiar en ellos. Ahí está, fueron condenados. Ese es el uso electoral. Ahora, ¿dónde queda la guerra contra la corrupción en los casos que vos te referís? ¿A quién han metido preso? A diputados sin importancia dentro de la bancada. Nadie conocía que existían esos diputados. Los primeros 2 diputados que supuestamente recibieron dinero de la Embajada de los Estados Unidos a través de un empresario que aspiraba a ser candidato a la presidencia de la República por parte de la diáspora salvadoreña. Ahí están procesados. Les despojaron de su fuero y lo están procesando. Nadie sabe ni quiénes son, no tienen relevancia. Y para hacer números tampoco cuentan porque fueron sustituidos por sus suplentes. Y sus suplentes están votando, levantando la mano, puchando botones como hacen el resto. ¿Quiénes son los otros? Alejandro Mason. ¿Qué pasó con Alejandro Mason? Y no había conspirado pues contra el Estado. No había vendido información, me había vendido información a mí y a otros, a gobiernos extranjeros. Información delicada. No había puesto en riesgo la seguridad del presidente de la República con la información que me filtró a mí, supuestamente. ¿Dónde está, pues? ¿Dónde está el expediente en contra de Alejandro Mason? Lo último que se ha sabido es que se lo llevaron enchuchado y lo metieron en la división de la DAN, creo, en la policía, pero de ahí no sé si
Nadie sabe si ya fue remitido a un juzgado de paz, si el juzgado de paz confirmó la acusación y ahora ya está frente a un juzgado de instrucción. No se sabe. Murió ese caso. Tuvo una vida efímera. ¿Cuál es el otro caso? Juan Pablo Durán. Si Juan Pablo Durán, yo mismo me pronuncié cuando fue nombrado presidente Van de Sal. A Juan Pablo Durán yo lo quité como presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia. ¿Por qué llegó a la presidencia de la Lotería Nacional de Beneficencia? Porque él estaba en Cambio Democrático y formaba parte de una cuota de acceso a cargos públicos que se negoció con los partidos que respaldaron mi candidatura. Mi candidatura fue respaldada por el Partido Socialdemócrata de Jonás, y por eso que Jonás fue nombrado director de Protección Civil y lo hizo muy bien. No ha habido en la historia del país otro director de Protección Civil mejor que Jonás. Lo hizo muy bien. Pero también, a Cambio Democrático, se le dio el Ministerio de Economía, donde estaba Héctor Dada, la Dirección de Minas e Hidrocarburos, donde estaba Aquilino Duarte, el Viceministerio de Economía, donde estaba Serna, el ingeniero Serna, el Seguro Social, donde estaba Catán, que a él lo quité porque estaba haciendo negocios con empresas farmacéuticas, entonces lo quité. Y Juan Pablo Durán. Y a Juan Pablo Durán, ¿por qué se le quitó? Primero se le quitó porque él fue denunciado por acoso por acoso laboral y acoso sexual dentro de la Lotería Nacional de Beneficencia, y la ley de erradicación de la violencia contra la mujer establece que un funcionario que sea acusado de acoso tiene que ser destituido del cargo. Y él fue destituido. Ya en el transcurso nos fuimos dando cuenta que parece que él había creado una red para favorecer a sus familiares con los premios de la Lotería Nacional de Beneficencia. Eso entiendo que lo investigó la Fiscalía. En ese entonces el fiscal era Luis Martínez. ¿A qué conclusión llegó? No lo sé. No lo sé. Pero bueno, con esos antecedentes fue nombrado presidente Van de Sal. Y cuando él fue nombrado presidente Van de Sal, yo hizo público eso. Y sin embargo, ahí lo mantuvo. Ahí. Pero luego lo destituyó. Lo destituyó en febrero o marzo del año pasado. Pero la acusación sale 1 año y medio después. Qué raro, ¿verdad? Qué raro, qué curioso. Lo destituyó supuestamente, según el ministro de Seguridad, por haber favorecido a un empresario del transporte, porque el Van de Sal adquirió un crédito chatarra que tenía este empresario con la banca privada, entonces lo adquirió Van de Sal. No por los casos que fueron denunciados, de que nombró a un hermano de la jefa de gabinete, Carolina Recinos de Bernal, como gerente de créditos. No por el crédito relacionado que le dieron a una de las hermanas de Carolina Recinos de Bernal para que pusiera una cafetería en el Ministerio de Hacienda, y que quien dio la firma y la autorización para que le dieran el crédito fue el hermano de ella, hermano de Carolina Bernal. No por eso no, es por esto otro. Pero bueno, qué curioso, ¿verdad? Que fue destituido por esa razón, allá por febrero, marzo del 2022, y es hasta ahora, en septiembre del 2023, que lo vienen a capturar cuando venía procedente de un viaje ahí en el aeropuerto. Hasta ahí. Eso es lo único que se sabe de la guerra contra la corrupción. Mira, Mauricio, una pregunta. Pero ¿y este Durán, que no era el que le daba el pisto para la chiviada del Bitcoin a Bukele? Disculparla, porque Van de Sal es de los cargos más importantes y mejor pagados dentro del gobierno. Y con el antecedente que tú lo habías despedido, y un cargo como de quizás el mejor pagado o de los mejores pagados dentro del gobierno. Aparte de que entiendo yo que él le daba el dinero para la chiviada del Bitcoin. Para precisar, tenés razón. No es quizás, era el cargo mejor pagado. El salario del presidente Van de Sal con Juan Pablo Durán, no sé ahora, pero era de $15,000 asiáticos. Ni el presidente de la República gana eso. Los funcionarios mejor pagados en la administración pública siempre han sido los de las autónomas, porque ahí no se mete el ejecutivo, ahí no se mete el presidente, porque cada autónoma tiene su propia junta directiva, que es la que decide salarios,
retribuciones, viáticos, dietas, etc. El presidente de CEL gana más de $10,000. El presidente de ANDA igual, el presidente de CEPA también anda como por los $10,000, $12,000. Eso es lo que está ganando Anliker, Federico Anliker. Otro que gana muy bien es el presidente de CEL, insisto, y de las subsidiarias de CEL. Y el que está ganando más es el presidente Van de Sal. Él ganaba $15,000. Eso es lo que ganaba. Más que el presidente, casi el doble de lo que gana el presidente de la República. Pero en Van de Sal fue que efectivamente se creó el fideicomiso, el Bitcoin. Fue justamente ese fideicomiso que se creó con impuestos del pueblo, porque es banca pública, no es banca privada. Fue ese dinero que se creó ahí en Van de Sal el que se le daba al presidente de la República para que hiciera las compras de Bitcoin. Y es donde se supone que la gente que compraba Bitcoin iba a cambiar su Bitcoin por dólares, o sus dólares por Bitcoin, ¿verdad? Y él es el que manejaba esa partida, de la que nunca se dio cuenta, porque a la fecha, fuera de lo que tuiteaba el presidente de la República, a la fecha no se sabe cuánto fue lo que compró el gobierno, a qué precio lo compró, si ha habido ganancia o no ha habido ganancia. Los economistas dicen que no ha habido ganancia, que compró más alto de cómo se encuentra ahora el precio de mercado con respecto al dólar. Por lo tanto, no ha habido ganancias. Al contrario, se hablan de pérdidas millonarias, de pérdidas que pueden pasar de los $100 millones. Pero sí, efectivamente, esta es la persona. Ahora, en contraste, yo ayer estaba disfrutando la lectura de una investigación interesante de Focus TV. Focus TV es una plataforma informativa que antes tenía un programa en Teleprensa, en Canal 33, pero ahí por alguna razón les quitaron el espacio. Y entonces ahora se han ido a Internet y transmiten digitalmente. Pues esta investigación habla de cómo se han repartido entre diferentes empresarios y empresas, incluso una costarricense y otra mexicana, el presupuesto aprobado para la Dirección de Obras Municipales, DOM, la que llegó a sustituir al FODES. Cómo se han repartido más de $300 millones. Según esta investigación, este pastel presupuestario de la Dirección de Obras Municipales se ha repartido con empresarios vinculados a dirigentes de Nuevas Ideas, con empresarios extranjeros que crearon sus empresas a propósito de la licitación que iba a haber y la ganaron, con empresas que no tenían capacidad instalada para llevar a cabo la obra. Por ejemplo, la construcción del Mercado San Miguelito, que fue consumido en un siniestro. Ahí está parada esa obra. Ahí está parada esa obra porque la empresa que fue contratada no tenía capacidad instalada y no le estaba pagando a sus trabajadores. Ahí está parada esa obra. Está también el famoso monumento del Parque Central de San Vicente y el Parque de San Vicente. 1 año y medio de atraso. Una obra que asumió la Dirección de Obras Municipales, pero también está parada. Así es como se ha distribuido el pastel publicitario. A empresarios, allegados a dirigentes de Nuevas Ideas. A empresarios que crearon sus empresas con el único propósito de ganar una licitación. Que al final no hubo licitación, sino que adjudicación directa. Porque la LACAP fue reformada por una nueva, más bien, se creó una nueva ley para la asignación del gasto público que derogó algunos artículos de la LACAP, la antigua ley de adquisición y contrataciones públicas. Y hay como $170 millones que se lo han repartido unas empresas, entre ellas una empresa costarricense que está acusada de corrupción y soborno en su país. Esa es la distribución transparente que se ha hecho del pastel publicitario de la Dirección de Obras Municipales, en cuya junta directiva se encuentra nada más ni nada menos que María como ministra de Desarrollo Local. Porque acuérdense que antes, ¿quién manejaba el FODES? Bueno, el FODES era una transferencia
presupuestaria que hacía por ley el Ejecutivo a las alcaldías. ¿Pero quién manejaba? Los alcaldes, pero ¿bajo la dirección de quién? Del Ministerio del Ministerio de Desarrollo Local. Hoy el Ministerio de Desarrollo Local forma parte de la Junta Directiva, y aunque hay un presidente de la DOM, que por cierto el primero renunció, un tipo de apellido Yarvide, que enfrentó sendos reparos de parte de la Corte de Cuentas cuando manejó varios proyectos municipales en tiempos en que Nayib Bukele era el alcalde de San Salvador. Él fue nombrado presidente o director, no sé cuál es el cargo, de la DOM, pero terminó renunciando, no se sabe por qué renunció, y ahora se ha nombrado otra persona. Bueno, mi gran pregunta es, ¿y a esa investigación por qué no le ha puesto atención el fiscal Rodolfo Delgado? ¿Y por qué no forma parte de la guerra contra la corrupción que anunció con bombo y platillo el presidente? Y que me imagino que es una de sus principales ofertas electorales, hoy que busca un segundo mandato. Habría que hacerse esa pregunta. Y fuera del caso Cristiani, ya no hay más, pues. ¿O alguien conoce otro caso que se haya iniciado en las administraciones areneras? Nadie más. Solo el caso Cristiani, como que si el propósito era sacarlo de competencia. Nada más. De ahí no hay otro caso. Sí, correcto, Mauricio. Realmente, lamentablemente, el tiempo, bueno, porque a la viuda de Paco Flores y a uno de los ministros de Saca le devolvieron la plata, pues, ¿verdad? Y René Figueroa. A René correcto, Figueroa. él le dije al final, vea, lo tuvieron preso, no, disculpar, nos equivocamos, no robaste, más aquí está tu dinero. En eso terminó esa telenovela. Carlos, ¿verdad? Creo que ya nos consumió el tiempo. Así es, nos consumió siempre interesante. Hay muchos comentarios también ahí, algunos que comparten o no comparten, que es lo lógico, ¿no? Que siempre hay, que esa es la idea también, pues vertir opiniones para que la gente discuta también y al mismo tiempo compare, digamos, los diferentes análisis que hay, pues. Hay otros que dicen, ojalá que te equivoques porque pues, así el panorama está tan duro, ¿verdad? Pero bueno, es una realidad que la debemos, ¿verdad? Y es bueno tenerla siempre en ese contexto. Así que estamos muy agradecidos, Mauricio, por toda esta información que nos da, todos los datos que nos has dado, que esto vaya permitiendo, digamos, a la gente ir entendiendo qué es lo que actualmente está pasando. Solamente te diríamos el último mensaje, digamos, hacia la gente y pues sí, no será la última vez que te vamos a tener, vamos a ponerte más, pero nos gustaría que dieras el mensaje ahorita. Bueno, más que un mensaje es una reflexión. Es una reflexión porque me gustó mucho la pregunta de quien dijo, bueno, si la oposición no tiene viabilidad, si la oposición prácticamente tiene la batalla perdida en términos electorales, yo no digo que en términos políticos, en términos electorales, si se trata de una victoria ya anunciada, la que va a tener Bukele y nuevas ideas, entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Insisto, y esa es mi reflexión final. Para mí hay que hacer dos cosas. Del punto de vista político, crear un nuevo instrumento político de izquierda. El país necesita un nuevo instrumento político de izquierda que luche contra el modelo oligárquico neoliberal aliado al imperialismo sionista, fundamentalmente los Estados Unidos. Un instrumento político que, además de luchar contra este modelo de acumulación implantado por la oligarquía, aliada al imperialismo, que además de eso vaya creando condiciones para una reducción de la pobreza y de la brecha social. Necesitamos ese instrumento. El país necesita ese instrumento, los pobres necesitan ese instrumento. Pero, además de eso, hay que fortalecer el movimiento social. En el movimiento social puede estar la semilla para la creación de ese instrumento. No que el movimiento social se convierta en ese instrumento. Son dos cosas diferentes, son dos escenarios de lucha diferentes. Una es la lucha política, otra es la lucha social.
La lucha social no hay que abandonarla, hay que fortalecerla. Pero la lucha política hay que enrumbarla. El rumbo que está llevando la oposición solo le está conduciendo al despeñadero, al aniquilamiento. La oposición se está autodestruyendo en la medida que ha perdido su autocrítica y su visión estratégica de largo plazo. Lo demás son puros cantos de sirena. Somos como el ave fénix, que estamos saliendo de las cenizas. No estamos muertos por más que nos dicen que estamos muertos. No, no están muertos, están moribundos. Y si no hacen algo diferente, van rumbo a una muerte política, que pasa por una muerte legal. Hay que prestarle mucha atención a eso. Y con esto no estoy diciendo yo que quiero que gane, insisto, que quiero que gane Bukele, o que tengo, es lo peor, lo más nefasto, que hay gente que dice, no es que Funes se vendió a Bukele. Yo no me he vendido a nadie. Si me hubiera vendido, no tendría sendos procesos judiciales en mi contra. No los tendría, pues. Entonces yo no me he vendido, yo no he negociado con nadie. Sencillamente estoy siendo realista. Eso fue lo que hice durante 25 años de ejercicio periodístico. Investigar la realidad. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Investigo la realidad, tengo acceso a información. Incluso información desde dentro del gobierno que no me la dio Alejandro Mason, como se dijo. Son otras fuentes de información, pero tengo acceso a información. Tengo acceso a cómo se encuentra en este momento la oposición, el FMLN. Y esa es mi recomendación para el liderazgo actual. Para mí que el liderazgo actual tiene que apartarse y dar participación a un liderazgo más coherente, más inteligente. Hemos perdido eso dentro de la izquierda, la inteligencia política, la sabiduría política, que nos permita dibujar escenarios probables, no el que quisiéramos, sino que escenarios probables, escenarios para los cuales hay que ir trabajando y construyendo una estrategia de victoria. ¿No se va a poder hoy en el 2024? Bueno, ni el mundo ni El Salvador se acaba en el 2024. Se va a poder probablemente para las elecciones de medio término después del 2024, las de 2027. Y se va a poder todavía mucho más para las elecciones del 2029. Una cosa que a mí me llamó la atención, y con esto cierro, el FMLN conmemoró 43 años de creación, pero para las conmemoraciones y para los analistas que han invitado, miembros del FMLN, algunos de ellos excomandantes guerrilleros, como que el FMLN terminó con los acuerdos de paz, y de ahí ya no hay más FMLN. Hay un spot que anda circulando donde hace referencia a los liderazgos históricos del FMLN y está bien que lo recuerden. Ahí aparece Chafik, aparece, Farabundo Martí, Cayetano Carpio, Melia Maya Montes, comandante Ana María. Aparecen otros comandantes, algunos que ya no están más, o que murieron durante la guerra o que murieron después. Y está bien tener esa memoria histórica y recordar a los héroes de la revolución y recordar a los héroes y liderazgos probados, demostrados dentro de la izquierda. Pero el FMLN no se agota en eso. Más bien parece en spot una especie de oda militar. Como que si el FMLN en 43 años de lo único que se debe sentir orgulloso es de su participación en la guerra y de su lucha contra la dictadura, y luego la firma de los acuerdos de paz para desmontar la dictadura. No, el FMLN también hizo esfuerzos importantes en sus 10 años de gobierno, que hay que retomar, que hay que reivindicar, que hay que continuar. Pero eso no existió ahora en este 43 aniversario. ¿Por qué? Porque mezquinamente piensan que eso es darle ventaja a la otra línea que no controla José Luis Merino. Es darle ventaja a la línea y al liderazgo de la tendencia revolucionaria socialista. Mezquinamente se piensa eso. Cometen un error de visión estratégica.
Bueno, hasta aquí me quedo y muchas gracias por la invitación. Carlos, muchas gracias, Marvin, por tomarme en cuenta. Realmente, dada mi situación, es muy difícil encontrar plataformas o espacios donde yo pueda expresar mis puntos de vista, así que se los agradezco y un saludo y un agradecimiento a quienes nos han acompañado hasta esta hora del programa. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, Marvin, hay que dar las Bueno, buenas yo noches. agradecerte mucho, Mauricio. Esperamos tenerte pronto nuevamente. La Intercontinental, las puertas están abiertas para ti. Necesitamos pensamiento crítico dentro de la izquierda, aunque a algunos no les gusta y creen que vamos a solucionar solo cerrando los ojos y abrazándonos. Yo no creo eso. Entonces necesitamos personas como tú y otros con pensamiento crítico. Soy Marvin de Cantagallo, Chalate, un salvadoreño preocupado por toda la situación de costo de la vida, derechos humanos del Salvador, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Muchas gracias. Gracias. Pues nosotros aquí seguimos también haciendo nuestro aporte, trayendo a la gente que nos da información, puntos de vista, que nos permitan a nosotros ir entendiendo el camino que lleva, el rumbo que lleva nuestro país. Y por cierto, también aceptando, digamos, las diferencias y las críticas, ¿no?, que en esto se vierten. Todo es sano porque todo es para progresar. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en nuestros próximos programas. Aquí les ponemos nuestra cancioncita del Frente Intercontinental. Que sigan pasando un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.